Dicen los expertos que no existe ninguna posibilidad que el Congreso apruebe una reforma tributaria. Es incomprensible, estoy leyendo lo que ellos dicen, ya les digo quién dice esto, dice, es incomprensible que se proponga este plan cuando se activó una cláusula de escape y se está llevando el nivel de déficit y de deuda pública al peor de la historia, afirmó el exministro de Hacienda y rector de la universidad, ella, José Manuel Restrepo, que nos ha acompañado algunas veces con declaraciones en este medio. Para él, las medidas del gobierno de suspender la regla fiscal y elevar la deuda contribuyen a que haya exceso de recursos para atender las necesidades. También expresó que el presupuesto ya está desfinanciado porque nuevamente se necesitaría una reforma tributaria para que las cifras cuadren. Y añadió que la deuda pública se pagan intereses 40 y 50% más altos que los que se pagaban hace 2 años. Es importante esto, este punto es importante, ¿por qué? Porque como las calificadoras de riesgo internacionales ven a este gobierno con un poco de preocupación y por los gastos y el manejo del presupuesto y el no respetar la regla fiscal que se venía respetando en el país, nos bajaron la calificación. Y eso, para que la gente lo entienda, es que si usted debe plata y no la paga, pues básicamente no le prestan tan fácil dinero, y si le prestan, se los prestan a unos intereses más altos. Entonces, ese nerviosismo que ha generado ciertas políticas del gobierno de Gustavo Petro ha hecho que hoy en día los intereses de la deuda son 40-50% más altos que hace 2 años. La gente debe tener en cuenta un dato que no es menor, compañeros de mesa de oyentes de la 1230, y es que del presupuesto de la nación, casi el 30% se está yendo a pagar intereses de la deuda. Eso es mucho dinero. Pero bueno, para hablar de las cifras, que es lo que propone ya el gobierno nacional, básicamente vamos a unas cifras rápidas para que esto no se alargue mucho. En el 2024 el presupuesto de Gustavo Petro fue 475 billones de pesos, en el 2025 fueron 511 billones de pesos y plantean que para el año entrante sean 551 billones de pesos. Solo el del 2024 ya era el más alto de toda la historia de la nación. Ojo con eso, ningún presidente ha manejado tantos recursos como Gustavo Petro. Ahora, el proyecto de reforma tributaria contempla, bueno, ahí ustedes en la gráfica ven que van a destinar a gastos de funcionamiento. Se dice que son 364 billones para gastos de funcionamiento, para inversión 84 billones, para la deuda interna 61 billones y bueno, así otros rubros que ellos de manera resumida establecen en ese proyecto. Y en lo que plantean para una nueva reforma tributaria en el marco fiscal, resumiendo, integra modificación en la estructura de impuesto del valor agregado, revisión del impuesto al consumo, hipoconsumo, cambios adicionales del impuesto de renta, impuestos al carbono, alzas en juegos de azar, plataformas e iglesias, junto con gravámenes especiales al carbón y al petróleo. En estos dos, dice que con esta reforma tributaria, si se aprobaran, aunque no haya ambiente en el Congreso, pretenden recaudar 19 a 25 billones de pesos adicionales. Ahora, el profesor de la Unidad de los Andes, Germán Machado, afirmó que sí se necesita una tributaria, pero también un ajuste en el gasto público. Señaló que es poco probable que sea aprobada, ya que no existe, lo que decía ahora, un ambiente político para ello. El presupuesto en 551 billones de pesos no es realista y está inflado. Y el monto tiene 3 problemas, dice él. Primero, va en contra de lo anunciado por el gobierno en el marco fiscal. Es un monto exagerado para los ingresos esperados. Y tercero, es un monto irreal en el sentido de que no se podrá ejecutar completamente. Y con los impuestos al carbón y al petróleo, que es una retórica que continúa desde la presidencia de la República. Ojo, encarecer la energía afecta a los más pobres. Los impuestos al carbono, al petróleo, a este tipo de explotaciones, al carbón, siguen siendo la manera más fácil de afectar a los pobres y que continúen en esa situación. Recuerden el dato ya para cerrar, directora, que les he dado, y es que se descubrió que a medida que la gente salga más de la pobreza, cuidan más el medio ambiente, están estrictamente correlacionados, porque como les decía, si la gente no tiene que preocuparse por qué va a comer al almuerzo, o qué va a almorzar, o qué va a cenar en la noche, ¿sí? Pues se preocupan más por el medio ambiente porque no viven en esa inmediatez. Y salir de la pobreza jamás se logra con más y más y más y más impuestos, donde las cosas se ponen más y más y más y más caras. Para que la gente salga de la pobreza, directora, básicamente lo que se ganan debe alcanzarle para más cosas, para comprar más bienes, más servicios y más productos. Entonces, esto es lo que va a presentar hoy el gobierno. Vamos a ver qué acontece con eso en el Congreso de la República, pero eso es lo que va a pasar el día de hoy en el país. Cristian, ¿y el problema de la pobreza y los subsidios cómo estaría ahí representado? Pues el gobierno, ese reporte de hecho lo estoy preparando para esta semana.
porque dentro de las cosas que dijo el presidente Petro en la instalación del Congreso fue la bajada, una baja en los temas de pobreza eh, 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 monetaria, perdón, así lo dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, el análisis que estoy haciendo da a entender que si bien hubo subsidios, no necesariamente fueron esos los que ayudaron a que se acelere la pobreza. Recuerde que hay diferentes definiciones de pobreza, directora, y eso también hay que tenerlo en cuenta. El país viene caminando bien en ese aspecto, pero hay que analizar las cifras porque es muy fácil que los gobernantes salgan a decir que es gracias a ellos, hay que mirar qué es lo que está funcionando y por qué. Eso lo hacemos esta semana. Pero no sé si le respondí la pregunta como esperaba. No, pues en el próximo informe entonces ya sabemos qué va a pasar. Sí, es que hay que analizar varias cosas. Hay pobreza monetaria, hay pobreza multidimensional, hay pobreza relativa, ¿ya? Entonces hay que mirar cómo es. Y lo otro es que, seamos claros, la definición de pobreza en Colombia es para quien gane un monto es decir, son montos que se ajustan y como que usted varía, es como decir que usted pasa la materia con 8, con 5 y no con 6, si me hago entender. Entonces, sí, entonces cuando uno cambia las maneras de medir también puede generar que se dé una salida de la pobreza de la gente, pero realmente son personas que igual necesitan más ingresos, ¿ya?